Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 24 de julio de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Vamos tarde. Parecería que conforme más nos acercamos a la temporada electoral, más evidente se vuelve la falta de ideas y propuestas claras por parte de las y los aspirantes a la silla presidencial. Aunque algunas de estas personas se escudan en que aún no es tiempo, el juego en el que se enrolaron ataques y descalificaciones mutuas no hace sino mostrar que aparentemente así será todo el próximo proceso de cara a los comicios de 2024. Sin embargo, aparentemente resulta relevante el juego del tú me dices, yo te digo, porque es útil para las y los suspirantes, porque de esta manera al menos dan de algo de qué hablar, aunque no aporte en nada al valor de la conversación pública. Nuestra clase política, más que un debate, sostiene una triste conversación de telenovela, de chisme barato, que lejos de encumbrar un proyecto o al menos una idea, una sola, deja a la vista que las campañas que vienen serán de paja. Lo peor desde esta perspectiva no es que la clase política se preste para este mediocre teatro, sino que encima de todo haya ciudadanía que se dé a defender esta serie de memes, chistes y bailes. La ciudadanía tiene no solo el derecho, sino hasta el deber de exigir candidaturas de altura, que den la talla para confrontar la coyuntura que enfrentamos actualmente. Una base sólida de respuestas, soluciones y responsabilidades que nos digan el cómo, lejos del qué. Quiero confiar en que conforme avance el proceso en el que ya estamos inmersos, las y los aspirantes que al final sean definidos por sus procesos internos, entonces sí, arranquen con las propuestas serias y dejen de lado los chistes, los apodos y las mofas, que aunque funcionaron en 2018, no son ninguna solución. No podemos permitirnos caer en el mismo juego que llevó a nuestra política a los niveles de decadencia que reinan hoy. Dijo Max Weber que hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Encuentros. Esta semana sostuvimos 3 encuentros con 3 diferentes figuras políticas del revolucionario institucional. Primero con Carolina Vigiano, diputada federal y secretaria general del PRI, acerca del Frente Amplio por México y las bajas más recientes del partido. Luego con el senador Manuel Añorbe, coordinador del grupo parlamentario del Tricolor, acerca también del Frente, pero además de la aparente parálisis legislativa que vive la Comisión Permanente y la fractura reciente de la bancada. Y finalmente, hoy lunes a las 10 de la mañana se estrena el encuentro con el diputado Augusto Gómez Villanueva, quien además de ser diputado en la actual 65 legislatura, ha sido legislador otras 5 veces, constituyente de la Ciudad de México, embajador en Italia y Nicaragua, y presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara Baja, que además este domingo cumplió 94 años de vida. Con él platicamos extensamente, desde las épocas de la Revolución y la expropiación petrolera hasta la inteligencia artificial, pasando por las diferentes coyunturas que ha vivido México en el último siglo, y lo que él calificó como una crisis del presidencialismo. Todas estas entrevistas ya están disponibles en mi canal de YouTube, Fer Moctezuma Ojeda. Métodos. El líder, aún coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Cházaro, urgió a la dirigencia del partido en la Ciudad de México
y a nivel nacional, definir esta misma semana el método de selección de quien coordinará el frente en la capital. Cházaro sostuvo que el PRD se fortalece porque ha sabido dar resultados como el Metrobús, matrimonios igualitarios, programas sociales y una constitución para la Ciudad de México que lo consolidan como el verdadero partido de la izquierda en México. Además aseguró que el PRD está vivo y que tiene que volver a levantar y estructurarse y dar la pelea contra el presidente, quien quiere aplastar la democracia. Bienestar animal. La diputada Melissa Vargas y el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, anunciaron que darán máxima prioridad a la creación de la Ley Nacional de Bienestar Animal durante el próximo periodo ordinario de sesiones. La propuesta, que ya había sido planteada en la legislatura pasada, aún no cuenta con un dictamen, por lo que se busca ahora escuchar a diversos expertos y actores involucrados en la materia, para construir una propuesta sólida y consensuada. La diputada Vargas Camacho y el diputado Moreira Valdés se comprometieron a trabajar para que esta ley se convierta en una realidad antes de que concluya la 65 legislatura. Violencia política de género. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI. La controversia surgió a raíz de denuncias presentadas por las mismas diputadas, quienes señalaron expresiones difundidas por la gobernadora en el programa Martes del Jaguar. La sala previamente había determinado la violencia política de género en perjuicio de las diputadas, lo que condujo a sanciones económicas a las personas responsables y su inclusión en el registro de personas sancionadas. Sin embargo, las personas sancionadas apelaron la decisión y recurrieron a la Sala Superior, que confirmó la violencia política de género perpetrada por la gobernadora Sansores, quien a partir de ahora no podrá aspirar a nuevos cargos de elección, comisión o empleo en el servicio público. Postdata. El insulto a la inteligencia es la peor burla de la dignidad. Aquí el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Ricardo Monreal prendió focos rojos con sus pares, las corcholatas Claudia Sheinbaum, Adán Augusto y Marcelo Ebrard, que hay necesidad urgente de cerrar filas y mantenerse unidos para lograr el triunfo en el 2024 y con ello continuar en proceso de la transformación que arrancó el presidente López Obrador en 2018. El ex líder del Senado es la segunda vez que llama a sus pares aspirantes por Morena para dejar atrás las confrontaciones internas y buscar la unidad, pues de lo contrario se corre el riesgo de no ganar las próximas elecciones. Por ejemplo, Monreal citó que en el 2021 la división interna propició la pérdida de 9 alcaldías de las 16 en la Ciudad de México. Desde luego que el Morena saben que en la Ciudad de México los números siguen adversos para su partido. En consecuencia, hay riesgo de perder la jefatura de gobierno que gobernó desde 2018, la saliente Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal ha concentrado sus campañas en esta ciudad capital. Es un secreto a voces que está perfilado para encabezar la candidatura a este gobierno capitalino en la búsqueda de poder rescatarlo, porque los expertos en sus análisis adelantaron que Morena la tiene en un 65% perdida. Monreal anduvo por la alcaldía de Milpalta, una de las más abandonadas por las autoridades, de las más lejanas y olvidadas políticamente. Difícilmente Sheinbaum la visitaba, salvo las fechas conmemorativas y que demandaban su presencia, como la Feria del Mole. Antes, nada. Bueno, no pierda de vista, con este llamado de Monreal a cerrar filas con el presidente y fomentar la unidad para evitar la fractura en 2024, que va enfocado a hacer una tregua entre las corcholatas,
porque hay un pleito que puede poner en riesgo la continuidad en 2024. Ese pleito está con mayor fuerza entre Sheinbaum y Ebrard. Se suma a Dan Augusto con las mismas descalificaciones que solo llevan entre ellos a engordar el expediente que la oposición tendrá muy a la mano en el proceso de las campañas y guardar lo más fuerte para los debates. Si ese pleito sube de tono, Monreal sabe que se puede correr el riesgo de entrar en una guerra de lodazal que le puede pesar al partido y beneficiar a los opositores. ¿Se imagina cómo les caería esos negativos a los líderes de Alejandro Moreno, Alito, Marco Cortés y Jesús Zambrano? Sería leña pura para atizarle el fuego contra Morena en plena campaña. Ese escenario está preocupando al que manda en Palacio Nacional y sin duda puede explotar en cualquier momento. Las corcholatas no la tienen tan segura como la tuvo AMLO en 2018, que llevaba una holgada ventaja. Había condiciones que le favorecían: un mal gobierno de Peña Nieto, un expediente muy gordo de corrupción en su gabinete. Pemex y la Casa Blanca son dos ejemplos más que claros. Pero hoy las cosas han cambiado. Esa ventaja tan holgada con la que llegó AMLO se ha disminuido, obviamente, por los escándalos, también de corrupción de sus funcionarios y hasta familiares, así como una mala administración. En consecuencia, las corcholatas hoy están en números parejos con los opositores que vale la pena no los pierda de vista porque pueden dar la sorpresa. El 2024 está a 40 días de saber quiénes serán los contendientes, donde saldrá él o la próxima presidente de México. MC, definir si van o no en alianza. En Movimiento Ciudadano de Dante Delgado no saben qué rumbo tomará o qué futuro les espera porque hay más dudas que aciertos. Dante Delgado sigue necio en ir solo en 2024, mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anda inquieto de obedecer. El problema es que Alfaro sabe que se necesita de la alianza, primero para retener Jalisco, que llevan 10 puntos debajo de Morena, y segundo para engrosar el número de gubernaturas con Veracruz, que sin duda, aliados con los opositores lo ganarían. Esa entidad podría ser gobernada entonces por Movimiento Ciudadano con el secretario técnico del Senado, Juan Manuel del Río Virgen, el mismo que fue víctima de la ineptitud y soberbia del actual gobernador Cuitlahua García de ingresarlo a la cárcel casi un año sin delito alguno, solo por represalia de pleito Monreal-Sheinbaum. Por eso, la voz de Alfaro cada vez suena más fuerte, con el propósito de convencer al líder y propietario del Partido Naranja, y cede entrarle con los panistas, priistas y perredistas. De lo contrario, postularse solo al 2024 pueden ser fatales resultados. Para contar, por Arturo Saratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Prueba de fuego para Corte y Senado. Se avecina una prueba de fuego en materia electoral para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado, relacionada con la calificación de la elección presidencial de 2024. El 31 de octubre de este año, los magistrados José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González concluyen su etapa como integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Corte, en las próximas semanas, deberá proponer las ternas para que el Senado, en su periodo ordinario que arranca en septiembre, con el voto de las 2/3 partes de los asistentes a la sesión plenaria, elija a los 2 sustitutos. La Corte deberá presentar propuestas impecables y el Senado alcanzar la mayoría calificada para aprobarlos o aprobarlas. Asunto crucial para la calificación de la elección presidencial del próximo año.
hay que ver lo que dicen los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo 167 señala: para hacer la declaración de validez y de presidente o presidente de los Estados Unidos Mexicanos o para declarar la nulidad de la elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Con la salida de Vargas e Infante, la sala se quedaría con 3 magistrados y 2 magistradas, 5, uno menos de lo que pide la ley. De no ponerse de acuerdo, los senadores, que hasta la fecha tienen pendiente más de 70 nombramientos y ratificaciones de servidores públicos, la misma ley ofrece una alternativa para estos casos. La ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de la sala regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. ¿Se escogería al de mayor edad o al de mayor antigüedad? Si bien dominan el tema electoral, serían emergentes, estaría claro que el Poder Legislativo nunca los seleccionó para estar en la Sala Superior. En términos de ley, estaría resuelto el problema de la vacante. Nada más que, por lo competida que puede ser la elección presidencial, el tema sería controvertido. Podría generar suspicacias y motivos en algunos de los partidos competidores para cuestionar la calificación. El artículo 99 de la Constitución señala: la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que se hubieran interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Por paridad de género, la Corte tendría que decidir si manda al Senado 2 ternas de mujeres o una de hombres y otra de mujeres. En el primer caso, si fuera electa, el tribunal quedaría conformado de 4 mujeres y 3 hombres. En el segundo caso, los hombres seguirían siendo mayoría. En los siguientes días, la Corte deberá publicar su convocatoria para integrar las ternas, asegurarse de seleccionar a los más capaces, probos, especialistas en materia electoral y garantía de imparcialidad, para evitar que pudieran ser impugnados en el Senado, sobre todo ahora que no andan en sus mejores momentos las relaciones entre los poderes. Además, en la actual legislatura, los senadores no se han caracterizado por ponerse de acuerdo para conseguir mayoría calificada y votar decenas de nombramientos pendientes. La ley es muy clara. La Sala Superior del Tribunal Electoral requiere el voto de 6 magistrados para calificar la elección presidencial y declarar presidente electo a quien resulte ganador. Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Valor, talento y generosidad. Más vale tarde que nunca. Por fin, las autoridades electorales tratan de frenar de algún modo ilegalidades evidentes y graves en la competencia política. Durante semanas le toleraron a las corcholatas rodar por todo el país derrochando dinero de origen desconocido, con abierto desafío a la Constitución. Y esto forzó a los opositores a no dejar la plaza sola para no perder sin competir. Pero de poco servirán los límites impuestos por el INE, porque las nuevas trampas del oficialismo harán inequitativa la contienda. Desgraciadamente, entraremos a un proceso electoral soportando el lodo podrido y la violencia a gran escala, escenario donde los delincuentes del gobierno y del narcotráfico tratarán de evitar a toda costa comicios en paz y regidos por la ley. Por eso, los ciudadanos debemos apoyar con valor las decisiones de las autoridades electorales en pro del orden y la legalidad. Pero,
¿Por qué estamos en este embrollo? Entre otros motivos, 1. Porque es costumbre muy mexicana la violación de la Constitución. 2. Porque nuestras leyes electorales tienen disposiciones absurdas, las cuales limitan irracionalmente el quehacer político y el de los medios de comunicación. Disposiciones impulsadas precisamente por los líderes de los partidos de oposición y de manera enjundiosa por Tartufo, su actual pertinaz violador. 3. Porque las autoridades no actuaron con rapidez y energía cuando las corcholatas, cumpliendo instrucciones de sus abrebotellas, iniciaron sus desfiguros proselitistas en todo el país, derrochando dinero y violando flagrantemente la ley. Ahora, como la Constitución impide modificar la legislación aplicable para el próximo proceso electoral, hay 3 obligaciones de la mayor relevancia. Primera, promover la participación responsable de millones de electores sometidos o indiferentes, pues en sus manos está su futuro. Segunda, a las autoridades corresponde cumplir y hacer cumplir la ley actual, aunque nos disguste. Tercera, tan pronto terminen los próximos comicios, debemos darnos una ley electoral moderna, privilegiando las libertades, simplificando los trámites y fortaleciendo a la autoridad electoral como exige la vida democrática. Nos enfrentamos a un oficialismo rufianesco, pero con valor, talento y generosidad lo venceremos para hacer posible la vida democrática y salvar el destino de México. Postdata. Como no pudo incorporar a su equipo a Xóchitl Gálvez, ahora la tilda de estar con la mafia del poder. Cuando Ciro Gómez Leiva criticaba a otros presidentes, lo consideró profesional del periodismo y amigo de siempre. Por criticarlo a él, como presidente lo considera al servicio de la mafia del poder. Según el diccionario de la lengua, rufián es el hombre vil y miserable que vive de la estafa y la mentira. No lo digo yo, y más claro ni el agua. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. ¿A dónde irá el gabinete? Mientras que los aspirantes presidenciales de Morena los hicieron volar desde muy temprano en la contienda rumbo al 2024, hay otros políticos oficialistas que ya comenzaron a correr y algunos más que se mantienen a paso firme, pero que eventualmente dejarán sus cargos en el gabinete y administración pública federal para competir por uno nuevo. Y es que el próximo año, además de la presidencia de la República, se disputarán 9 gubernaturas, lo que ha hecho que diversos perfiles de Morena que buscan encabezar las contiendas a nivel local comiencen la carrera, contagiados además por la efervescencia de la elección federal. Sin embargo, de manera oficial, el proceso todavía no inicia para ningún cargo. Será hasta septiembre próximo cuando el año electoral se dé por inaugurado, aunque el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral ya avalaron los nuevos tiempos que, por cierto, están fuera de la ley. De ahí que en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y en las principales dependencias se avisore una desbandada hacia finales de 2023 y principios de 2024. Entre los principales personajes que podrían renunciar a sus cargos próximamente están la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien busca la candidatura para gobernar la Ciudad de México. La secretaria de Energía, Rocío Nale, también se perfila para contender en Veracruz. El director general del IMSS, Zoé Robledo, deberá separarse del cargo para buscar la candidatura en Chiapas, la cual también será disputada por el actual líder de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez. Por Puebla están en la pelea el presidente del Senado, Alejandro Armenta, y el líder de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier. Por Morelos, el coordinador general de Política y Gobierno, Rabindranath Salazar, ya ha levantado la mano. Por Guanajuato,
quiere la candidatura el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, junto al director general del INDEP, Ernesto Prieto, y la senadora Malú Micher. Joaquín Díaz, delegado de Programas de Bienestar, y la senadora Verónica Farjat piensan competir por Yucatán. El director de Pemex, Octavio Romero, por Tabasco, y el diputado Antonio Pérez en Jalisco. Todos ellos permanecen en sus cargos porque el presidente López Obrador no les ha permitido renunciar, aunque conoce de sus aspiraciones y fortalezas locales. Por ello, resulta extraño que, a pesar de no ser tiempos oficiales, otros personajes como Javier May, director de Fonatur, Julio Huerta, secretario de Gobierno de Puebla, Margarita González, directora de la Lotería Nacional, y la senadora Lucía Mesa, hayan decidido dejar sus cargos. López Obrador ha dejado claro que, si en algo se ha vuelto experto, es en la matemática electoral, y sabe quiénes son las mujeres y hombres fuertes que le permitirán seguir ganando territorio. ¿Y el gabinete? Y en pregunta sin ofensa, ¿respetarán López Obrador y los gobernadores las nuevas reglas toleradas por el INE y evitarán favorecer desde sus cargos a los aspirantes presidenciales? ¿O será que el árbitro electoral ya no es tan imparcial? Salto Cuántico, por Karina Álvarez, que se publica en El Heraldo de México. Alerta en el sector educativo mexicano. La violencia que se vive en el sector educativo mexicano va en aumento, desde casos de estudiantes que agreden a estudiantes, maestros contra alumnos, padres de familia contra maestros, hasta la violencia laboral que se vive dentro de las instituciones educativas mexicanas, son motivo de alerta máxima y exigen una atención inmediata. Si hacemos un recuento de los últimos acontecimientos de un año a la fecha, tenemos el caso del maestro del Instituto Politécnico Nacional que se agarró a golpes con uno de sus alumnos en plena calle. Hace 4 meses, en una secundaria de Teotihuacán, una alumna murió a causa de los golpes que le propinó otra de sus compañeras, menor de edad, quien actualmente se encuentra en prisión. Otros casos de estudiantes agrediendo a sus profesores saturan YouTube. El hecho más reciente es el que ocurrió hace una semana en el Kinder del Estado de México, en el que una pareja de padres de familia agredió a una maestra a golpes y bajo amenazas la hizo hincarse y pedirle perdón a su hijo de 4 años, que entre burlas vio toda la violencia ejercida por sus padres. Y por si fuera poco, falta mencionar los innumerables casos de acoso sexual de maestros hacia alumnas, de administrativos hacia secretarias, más abusos laborales de todo tipo que ocurren dentro de ese mundo llamado SEP. ¿Por qué la SEP? Porque es el ente regulador de todo lo que ocurre en las escuelas. Es el encargado de otorgar los registros a las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, y cualquier escuela debe reportarse ante esta secretaría. La situación en esta institución pública está tremenda, no solo por los malos resultados educativos que tenemos a nivel mundial, y de los que ya he hablado en este espacio, sino por la gran cantidad de situaciones que ocurren en su interior, y que al parecer nadie controla. Tan solo en las oficinas que tiene la SEP en Izazaga, cerca del Zócalo capitalino, hay una gran cantidad de irregularidades. Algunas como premios que no llegan a trabajadores que ya se los ganaron y que se desconoce su destino. Apoyo a las trabajadoras por parte del sindicato a cambio de salida con líderes y acoso sexual y laboral. Son algunos de los temas. Claro que la SEP cuenta con un área de quejas y de género. Sin embargo, me dicen que no sirve para nada. Quien se ha atrevido a acusar a alguno de los maestros acosadores, desisten, debido a que ahí mismo les dicen que les va a ir peor. En el caso del sindicato, mejor ni se acercan. Los favores se cobran caro. Y si así está por dentro
esta institución, ¿qué nos podemos esperar del resto? En cuanto al caso de los padres que agredieron a la docente en el Kinder Frida Kahlo del Edomex, es lamentable, aunque también es un reflejo de cómo anda la sociedad. Este es un hecho que deja perplejos. Unos padres que enseñan a su hijo a resolver un conflicto por medio de amenazas y golpes. Están criando a un pequeño sin empatía, violento y que cree que lo que hicieron sus padres está bien. Les dieron cárcel, a ver si escarmientan. Además, se ha dado a conocer que también se investiga al padre de familia de este caso por presunto maltrato animal. Resulta que en el cateo que hizo la Fiscalía del Edomex en su casa, encontró a 2 perros adultos y 8 cachorros en condiciones deplorables y en plena suciedad. Todo eso lo está aprendiendo su hijo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 24 de julio de 2023. Tenga usted un estupendo día y una fructífera y excelente semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info.